Escritores argentinos. Los escritores, sus desafíos, historias, sus miedos, sus vidas, sus mundos. Buenos días. Esta propuesta es para hablar sobre escritores argentinos de todas las épocas, sus vidas, qué hechos las marcaron, los temas que tocan y sus obras. Nos proponemos hacer un viaje por sus vidas y fundamentalmente intentar dejar una inquietud, las ganas de leerlos. Mi nombre es Daniela Calomeni. Muchas gracias por su interés y ya empieza el programa. La historia de los Barón Visa y su dinastía de riqueza y muerte se lee como una leyenda, probablemente la más venenosa que se contó jamás. La parábola negra comienza en un castillo del siglo XV en Dordogne, Francia. De allí llegó Jean-Victor Barón a la Argentina. Se casó con una aristócrata de la provincia de Córdoba y tuvo 11 hijos, entre ellos Wilfrid, un hombre hábil para los negocios que de un día para otro amasó una fortuna. Wilfrid Barón empezó teniendo un molino en una colonia de inmigrantes friulanos y terminó, a comienzos del siglo XX, comprando y vendiendo buena parte de la pampa argentina. Wilfrid contrae matrimonio con una joven de 17 años, Catalina Visa, cristiana devota, quien, mientras su marido hacía millones, descargaba sus culpas materiales financiando misiones de caridad de los salesianos. Fue tanto lo que hizo por los leprosos, por las monjas y por los hospitales, que Pío XI la recibió en persona y la nombró comendadora del Santo Sepulcro y la premió con la Cruz Pontificia y la Cruz Lateranense. Cuando Wilfrid dejó este mundo, legó una herencia de $110 millones a repartir entre 5 hermanos. 4 de estos vivieron su vida según el mandato paterno. Pero allí estaba Raúl Barón Visa, nacido en la provincia de Córdoba, el eslabón perdido en la cadena familiar. Que hacía llamar un alma rebelde. Fue acusado de fascista, comunista, pornógrafo y hasta fue excomulgado de la iglesia, emblema que llevó con orgullo el resto de su vida. Raúl Barón Visa nació en 1899. Barón Visa tuvo todo para ser feliz. Recibió la enseñanza de las mejores institutrices, estudió en Harvard, vivió en Francia en los años 20 cuando París ya era una fiesta, y conoció el mundo a bordo de cruceros de lujo. Su cuenta bancaria era inagotable y sus mujeres también. Las revistas de la época lo trataban como a un príncipe. En sus memorias políticas tituladas ¿Por qué me hice revolucionario?, contó: los 5 continentes no guardan para mí sino pocos misterios. África, desde el Nilo hasta la ciudad del Cabo. América, desde Boston a La Habana, al Callao, Valdivia y Montreal. Australia, con sus praderas, y el archipiélago malayo con sus islas cinematográficas. El Asia, con su maravillosa Delhi, Yokohama, Bombay, y por último, la vieja Europa, desde Leningrado hasta Constantinopla y España. En 1925, en Viena, en un prolongado viaje de vacaciones, Barón Visa conoce a una actriz suiza, bellísima, de luminosos 21 años, aviadora y comprometida con un millonario. Miriam Stefford. Era bonita como un pecado de amor, escribió. De grandes y rasgados ojos grises, ojos que tenían un algo de Satán y un algo de Dios. Boca de carmín, tenía ese rictus embustero, delicioso y un poco canalla, de todas las bocas nacidas para mentir y besar.
año después de conocer a Miriam, Raúl lanza una revista de farándula llamada Charleston, solo para cortejarla. Con la excusa de hacer notas sociales de la crème de la noche, Barón Visa se acerca a Stefford y logra conquistarla. Miriam, tú eres tan hermosa. Miriam no era una actriz de primera línea, pero tenía un futuro esperanzador por delante. Barón Visa le ofreció el paraíso en la tierra. El único sacrificio que le exigía era dejar el cine. Miriam no dudó. Cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Y en septiembre de 1930 celebraron su boda en Venecia. En la fiesta hubo príncipes, duques y baronesas. Raúl Barón Visa y señora vivieron en Europa con todos los lujos. Entre los pasatiempos de aquella época de Miriam estaba el de pasearse por los parques de Berlín con su leopardo. Luego de 5 años, cansado de Europa, Barón Visa levantó una mansión en la elegante Avenida Quintana en Buenos Aires y se instalaron en Argentina. Vivieron 6 años juntos, alternando entre Buenos Aires y la hacienda familiar de Raúl en Córdoba. Estamos en la entrada principal del casco de la estancia, Los Cerrillos, ex estancia Miriam Stefford. Su figura quedó grabada en toda la construcción. La entrada principal tiene todos estos mosaicos, con cada uno con su inicial. MS, Miriam Stefford. Más allá del cine y los leopardos, Miriam era una apasionada de los aviones. Lo suyo era el desafío. Decía que lo peor que podía sucederle era tener una muerte común y silvestre. Su sueño era conectar en un mismo vuelo 14 provincias de Argentina, 4.100 kilómetros, con paradas para recargar nafta. Stefford era una apasionada, pero no era una experta. Había obtenido su matrícula de piloto pocos días antes de lanzarse a la aventura y tenía apenas un viaje piloteado de larga distancia. El 18 de agosto de 1831 despegó del aeropuerto de Morón junto a su instructor de vuelo, dispuesta a grabar su nombre en la historia de la aviación de Sudamérica. No pudo. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Tras algunos desperfectos y un cambio de avión, se estrellaron 8 días más tarde en San Juan. Iban a 800 metros de altitud cuando un pozo de aire los sepultó en el suelo. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. En el próximo bloque. En 1931, Miriam Stefford muere junto a su instructor de vuelo, Luis Fuchs. Esta muerte dejó más dudas que certezas. Empezaron los rumores y las malas lenguas que decían que Barón Visa se había enterado que Miriam Stefford tenía un romance con Luis Fuchs y que entonces había mandado a alterar de alguna manera alguna pieza del avión para que el avión fallara mucho más fácilmente de lo que en realidad podía fallar. Aún no habían cumplido 1 año de casados. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Ya volvemos. Facebook. Escritores Argentinos. Radio Fénix Esquel. Escritores Argentinos. Fragmentos de otras historias. Estamos de vuelta. Mi corazón me lleva hacia el hondo bajo fondo. Desde que murió en 1964, no se volvió a reeditar. Su familia, la sangre de su sangre, se encarga de que sus páginas sigan guardadas en el infierno del que salieron. Raúl Barón Visa es nuestro escritor argentino de hoy. Yo alguna vez, y lo publiqué en mi libro, entrevisté a alguien del Sierra Hotel y le pregunté, en aquel banquete de recepción que se le hizo para su mujer, si había un romance entre el piloto y la mujer. Me dice, yo eso no lo puedo
confirmar. Pero sí le puedo decir una cosa. El día del banquete se desaparecieron el instructor y la mujer y no se los encontraba por ningún lado. Yo sé dónde estaban. Estaban en la habitación 142. Tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. En varias publicaciones de la época se dejaron entrever las sospechas sobre un posible atentado o sabotaje, teniendo como ideólogo al propio Barón Visa. En la misma Altagracia, testimonios de gente que los conoció en el Sierras Hotel murmuraban que Miriam tenía un amante. Sin embargo, es un rumor que nunca se revelará. Años más tarde, Raúl Barón Visa levantó un gigante y faraónico monumento funerario, réplica del ala de un avión, donde enterró los restos de Miriam. Mide 82 metros y tiene 406 escalones. Fue construido en un año exacto. Trabajaron más de 100 obreros polacos a la orden del arquitecto Fausto Newton. Este es el mausoleo más grande de Sudamérica y puede verse desde la Ruta 5 que une Altagracia con la ciudad de Córdoba. Allí yace también un cofre con las joyas de su esposa, sumergido en un hueco a 6 metros de profundidad y, según la leyenda, con un cargamento de dinamita dispuesto para protegerlo. Durante años fue considerado un monumento al amor y hasta allí asistían peregrinos con el corazón roto, pidiéndole a Miriam reparar sus penas. La proeza frustrada, el amor, el dolor, la culpa. Nadie sabe exactamente en qué estaban inspirados estos cimientos. Todo el mundo le dice que es un ala estilizada, y por lo que sabemos es que en realidad ese es un monumento a la eternidad. Viajero, rinde homenaje con tu silencio a la mujer que en su audacia quiso llegar hasta las águilas. Reza una lápida. Viudo, contando con 32 años y su fortuna, Raúl Barón Visa se afilia por segunda vez al Partido Radical para apoyar a Hipólito Yrigoyen, pero también adhiere a José Félix Uriburu cuando éste derroca al caudillo radical y finalmente combate el régimen de la década infame. Barón Visa editaba el periódico La Víspera, un órgano del radicalismo que en uno de sus números enseñaba a sus lectores el peligroso arte de confeccionar bombas caseras. Por este y otros artículos, Visa estuvo preso acusado de asociación ilícita, intimidación pública, desacato a la policía e intento subversivo. No había sido liberado aún cuando, ante la noticia de la muerte de Yrigoyen, alquila un tren al que viste de luto para transportar desde Córdoba a los radicales que deseasen participar del cortejo fúnebre. Durante una de sus estadías en prisión, Barón Visa da un vuelco fundamental en su vida. Decide que quiere ser novelista. Lo olvidé todo: negocios, placeres, deportes. Todo lo que no fuera preparar con éxito la futura liberación argentina, contó en ¿Por qué me hice revolucionario? Es en la cárcel cuando finaliza la publicación de la más célebre y controvertida de sus obras, El derecho de matar. Barón Visa publica una edición de lujo laminada en plata y pone en marcha una campaña publicitaria sin precedentes. Empapela la ciudad de Buenos Aires y realiza avisos de páginas enteras en los principales periódicos. Barón Visa escribía y editaba sus obras y hasta firmaba libro por libro para evitar copias ilegales. Los procesos judiciales a los que fueron sometidos sus libros solo agrandaban su fama de escritor maldito. Sus obras fueron quemadas, escondidas en perdidas bibliotecas, desaparecieron de librerías y hoy solo queda un vacío, un hueco abandonado en el silencio. Los hombres, escribe,
solo tenemos el derecho de matar al que nos niega lo que mal le corresponde en la vida. En el próximo bloque. En sus propiedades realiza reuniones sociales, fiestas alocadas, bailes de disfraces. En ellos da rienda suelta a su negro sentido del humor y a una ironía cruel. Mezcla ricos con pobres. Somete a sus invitados a papeles y situaciones retorcidas y humillantes. Encierra en jaulas a quienes no se emborrachan como castigo a la virtud. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Ya volvemos. Escritores argentinos. Sí, yo voy a la librería y le digo, deme un libro, pero que esté escrito, le digo. Porque sí, un libro si no está escrito, la verdad no me dice nada. Es como si le faltara algo. Estamos de vuelta. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Fue playboy, heredero millonario, prófugo de la justicia, hacendado, y en sus ratos libres fue escritor. Solo su primera novela, El derecho de matar, tuvo 3 ediciones agotando 200.000 ejemplares. Esta es la vida de Raúl Barón Visa. Yo creo que Barón Visa se enfrenta con 2 instituciones terribles. Se pone manifiestamente con su escritura, que muchos decían pornográfica, en contra del peronismo de esa época, que no es por supuesto lo de ahora, y contra la Iglesia. Él ataca en su literatura de alguna manera la figura eclesiástica, no a Dios. No se trata de un tema religioso. El derecho de matar es una novela al estilo de Calígula o del Marqués de Sade. Es la historia de Jorge Morganti, su hermana Irma y su amante Cleo. En el relato hay necrofilia, incesto, lesbianismo y muchos asesinatos. Oh sí, estoy mirando a tu novia que... Barón Visa sabía que iba a ser censurado. Apenas vio su nombre en los afiches, el jefe de la Policía Federal ordenó confiscar la edición completa. No hay mejor puntapié publicitario que una censura, y esa fue la patente que sacó Barón Visa para convertirse en un escritor con todas las de la ley. O mejor dicho, contra todas las de la ley. Oh sí, ¿y qué? En su debut literario, el Estado le inició un juicio por inmoralidad. Fue absuelto y en las siguientes reimpresiones de la obra reprodujo el fallo a manera de prólogo. Sus historias son retazos de un manifiesto contra todo. Hasta hoy en día, donde la humanidad cree haberlo oído todo, sus obras siguen sonando políticamente incorrectas. Es aquí cuando entra en escena Clotilde Sabatini. 17 años, fuerte, decidida e hija de un amigo de Raúl, el dirigente radical Amadeo Sabatini. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer. Clotilde, 20 años menor que Barón, escribía columnas sobre la mujer en la política que Barón Visa publicaba en su periódico partidario. Raúl y Clotilde inician una relación y terminan casándose en secreto, lo que marcó la ruptura de la amistad entre Raúl y el padre de Clotilde. Corría el primer gobierno de Juan Domingo Perón y Clotilde, presidenta del primer Congreso Nacional Femenino de la UCR, era una firme opositora al gobierno, algo que le valió incluso la prisión. En 1953 se exilia con su marido en Montevideo. Tanto Barón como Clotilde tenían un abogado inmejorable, el radical Arturo Frondizi, futuro presidente de la Nación, amigo íntimo de la pareja. En 1945, Raúl Barón Visa publica Punto Final. Tú, crítico literario,
Hombrecito endeble y de gafas, posiblemente doctorado en gramática, pero aplazado en rebelión y virilidad. Tú, maestro en letras y prisionero de la palabra, esclavo del acento. Tú, incapaz de crear o destruir el sonido o la forma. Punto Final es la más cruda de sus obras y le vale un nuevo proceso por obscenidad. Aquí se combinan nihilismo, erotismo y una refinada ironía. Es su trabajo más explícito desde lo sexual, pero no está exento de un caudal poético elegante que lo diferencia de la llamada literatura prohibida. La Comisión Asesora de la Municipalidad de Buenos Aires dijo: Punto Final es un libro totalmente inmoral. Casi no hay página donde el autor no incurra con evidente intento preconcebido o con morbosa delectación en expresiones y descripciones de la más baja pornografía. En él se solaza la destrucción de todos los valores fundamentales: el hogar, el honor, la familia, la religión, la institución del matrimonio, etc. A pesar de que meses después el matrimonio regresó del exilio uruguayo sin sobresaltos, la vida doméstica de la pareja era como una montaña rusa con los rieles destrozados. A 7 meses de celebrarse la boda, Clotilde ya le exigía a Raúl formalmente el divorcio. Si bien no se conocen los motivos, se cree que a ella, formal, disciplinada, seria, no le caían en gracia las licencias y arrebatos anímicos de su marido. Pero al poco tiempo, solo Dios sabe cómo, Clotilde volvió a sus brazos. Tuvieron 3 hijos, María Cristina, Jorge y Carlos, testigos de las idas y vueltas de sus padres y de los platos rotos. La relación de ellas fue ni contigo ni sin ti. O sea, trataban de separarse, pero después alguna fuerza misteriosa los volvió a unir. Hace tanto que es lo mismo. Profesionalmente, Clotilde escalaba posiciones y nada parecía detenerla. En 1958 la nombraron titular del Consejo Nacional de Educación, la primera mujer argentina en alcanzar un puesto de semejante influencia política. Por sus discursos y convicciones a favor de las libertades educativas, se había convertido en un referente femenino de entrega política. Mientras tanto, el porvenir literario de Raúl y sus sueños de grandeza política se evaporaban poco a poco. La crítica era despiadada con sus libros y, excepto El derecho de matar, sus siguientes obras no vendieron lo esperado. En sus últimos años, Bisa prometía más de lo que publicaba. Sus libros relatan historias de infidelidad, lesbianismo, hambre, necrofilia, cocaína, crimen, suicidio y hasta se dan el lujo de plantearse como emblemas morales a seguir. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Cada vez más encerrado en sí mismo y en la bebida, y hundido en la desesperanza, en un arrebato violento, en medio de una de sus tantas separaciones, Bisa va a buscar a Clotilde armado a la casa de su suegro. Pero cuando llegó, su cuñado lo detuvo en la puerta. Forcejearon, el arma se disparó y ambos terminaron en el hospital heridos de bala. Por esta rabieta, Barón pasó 1 año bajo arresto en una cárcel provincial. En el próximo bloque, Barón Bisa ofreció whisky a los abogados. Sirvió un vaso de una jarra para su mujer. Se acercó a ella con un gesto que nadie podía predecir como definitivo. Pero lo fue. En vez de entregarle el vaso, el escritor le arrojó el líquido a la cara. Ya volvemos. Escritores argentinos. Soy Federico Andajasi. Escuchen Escritores Argentinos. Estamos de vuelta. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido.
La policía lo consideraba un enemigo de la moral y las buenas costumbres. Estuvo acusado de desacato a la autoridad. Fue arrestado varias veces. Raúl Barón Visa fue escritor en sus ratos libres y por poco, asesino. Escribía intoxicado por la vida, sin inspirarse en nadie, con la única voluntad de ser escuchado. Para los cánones literarios, escribía basura. Los libros de Barón Visa hablan de lesbianismo, abuso de menores, ménage à trois, políticos corruptos, policías violentos o amigos que hunden el puñal por la espalda cuando más se los necesita. Todo estaba sucio. Último libro que se le conoce editado. Tiene una gran repercusión, como todas sus obras, pero esta vez no sufrirá la cárcel. Cumple tu mandato de multiplicarte, afirma. Tómala, pero no firmes el contrato nupcial. Piensa que llegará el hastío, que los ojos de ella no te invitarán como hoy. Hay millones de mujeres como ella en tu futuro. Vas a firmar tu sentencia, vender tu libertad, arrojarte a un pozo desconocido. Mientras, Barón bebía cada vez más. Intercalaba sus botellas en la biblioteca, entre sus libros pornográficos importados de Europa. Y si los rumores y sus novelas no mienten, en ellas hay referencias constantes a los efectos del opio y la cocaína, las drogas recreativas que Raúl habría consumido durante su juventud le pasaban factura tardía de sus días de fiesta. Hundido en la desesperanza y cada vez más encerrado en sí mismo, le desesperaba que su mujer estuviera más horas dentro de los comités políticos que en su casa. Redacta cartas de despedida a su familia e intenta matarse consumiendo pastillas, pero fue salvado a tiempo. Raúl Barón Visa había perdido el control de su vida. El alcohol era su compañero más frecuente. Incluso en la biblioteca asomaban picos de botellas vacías. Su carrera como escritor languidecía y había fracasado en sus intentos de suicidio. Su matrimonio estaba terminado, pero él, Barón Visa, no lo podía aceptar. Hacía 4 años que no vivía con Clotilde y todos los esfuerzos por recomponer la pareja, que otras veces habían dado buenos resultados, fueron infructuosos. Clotilde vivía en Córdoba con su hija Cristina y su hijo Carlos. Jorge, el tercero de los hijos de la pareja, había vivido en Buenos Aires con Raúl unos meses. Para él, el final de su padre era inevitable. Mientras más moraba con él, recordó, sentía rechazo por sus violencias, cada día mayores. Domingo 16 de agosto de 1964. Esmeralda 1256, departamento 33. 20 horas. Se hacen presentes Clotilde Sabatini, asistida por el doctor Aníbal Sosa, su letrado, en la casa de Barón Visa, quien a su vez estaba acompañado por su abogado. Se inicia de inmediato una reunión en la habitación que el dueño de la casa destinaba como escritorio y biblioteca y se discuten detalles del divorcio. Barón Visa ofreció whisky a los abogados. Sirvió un vaso de una jarra para su mujer. Se acercó a ella con un gesto que nadie podía predecir como definitivo. Pero lo fue. En vez de entregarle el vaso, el escritor le arrojó el líquido a la cara. No era whisky, tampoco era agua. Nunca se va a saber por qué se produce el acto final. Tirar el ácido sobre la cara de una mujer que está ahí indefensa. Usted me dijo una vez que ella tenía la mano quemada porque se había puesto la mano así para protegerse los ojos. Porque ¿no? Cuando Barón Visa le tira el vaso, el contenido del vaso con ácido, ella por instinto, supongo, se tapó los ojos. Los abogados, que no entendían qué había sucedido, llevaron a Clotilde a una clínica,
Mientras en el viaje ella, desesperada, se arrancaba las ropas empapadas de ácido y contemplaba en el espejo retrovisor los últimos vestigios de su rostro. A sus espaldas, en el departamento de la calle Esmeralda, Raúl Barón Visa se colocaba su bata de seda favorita, se tendía en la cama y se disparaba en la sien. La noticia sacudió a la sociedad. Los diarios titularon: la pieza teatral llamada Raúl Barón Visa ha terminado. Cayó el telón sobre la obra. Federico Minolfi, restaurador de la obra de Barón Visa, da una hipótesis del porqué del cobarde ataque, no descartada por Jorge, hijo del matrimonio. Según esa versión, Clotilde habría tenido algo más que una relación de amistad con Arturo Frondizi, abogado de la familia y presidente de la Argentina. Hasta hay quienes arriesgan que Cristina Barón Visa, la hija de Clotilde y Raúl, tendría más de un parecido con el mandatario. Clotilde Sabatini vivió sus últimos años intentando reconstruir su rostro. Su apariencia dejó de ser humana. Cada uno de sus rasgos quedó destruido por el ácido. Una furia inmóvil de hielo herrumbrado se apeñuscaba en torno a ese antiguo rasgo, arqueología de la coquetería del pasado. Era la letra final de una identidad que se iba, azotada por olas de un nuevo perfil, inhumano. Escribió Jorge Barón Visa sobre la caída del rostro de su madre. Clotilde realizó un tratamiento para recuperar su rostro, pero nunca terminó de devolverle las facciones. 14 años más tarde, en el mismo departamento de la calle Esmeralda, se arrojó al vacío. Hicieron lo mismo su hija María Cristina y Jorge, quien había escrito en El desierto y su semilla: una cadena parece tironear de mí hacia el vacío. Una vez, cuando le preguntaron cómo era su padre, Jorge contestó: mi padre era un ingenuo. Creía en la indignación, la violencia y el margen. Recorrió todo el camino de la degeneración y al final no encontró nada. Durante los últimos años se ha publicado una gran cantidad de ensayos y obras dedicadas a la figura de Raúl Barón Visa, y ciertos intelectuales han comenzado a defender su talento como escritor, pese a que durante décadas se lo consideró un novelista pornográfico. En 2007 se publicaron 2 biografías: El inmoralista de Cristian Ferrer y El escritor maldito de Candelaria de la Sota. Barón Visa, el derecho de leer, fue la digitalización y recuperación de sus obras por parte de un grupo de intelectuales cordobeses. Y Emilio Fernández Chico publicó un ensayo sobre su figura, Barón Visa el exterminador, sobre el que basamos este programa. Que mi tumba no tenga nombre, ni flores, ni cruz. Esto había pedido Raúl Barón Visa en su último libro. El 15 de septiembre de 1964, su cuerpo fue cremado y esparcido en el camino hacia Altagracia, cerca del mausoleo de Miriam Stafford. Much more than this, I did it my way. Su fuerza expresiva permanece intacta medio siglo después de su muerte, dice su sitio web. Hoy, leer una novela de Barón Visa es la experiencia única de bucear entre los pliegues más siniestros del alma humana.